Entre la infinidad de discursos que ha dado el presidente Nayib Bukele en El Salvador, hay uno que me ha servido mucho como inspiración para este video. Y él afirma que los acuerdos de paz firmados entre el Estado y la guerrilla del FMLN fueron una farsa. El culmen de ese terrible enfrentamiento armado que enlutó a miles de familias fue eso, una farsa. Esta afirmación me ha llamado la atención, perdón, en tanto que para 1992 el conflicto armado en aquella nación era una constante. El FMLN se constituyó como una fuerza armada espléndida, con un enorme poder de fuego frente a un Estado sostenido solo por el dinero y la asistencia militar norteamericana que impidió la debacle. Pero lo que sucedió en Guatemala fue completamente diferente. El reconocimiento que se le dio a la guerrilla guatemalteca era válido. ¿Cuáles fueron las dimensiones de la gran mentira que tanto la izquierda como la comunidad internacional nos vendieron con lo del conflicto armado interno? Sobre eso hablaremos el día de hoy. Con las elecciones de 1995 y la llegada de Álvaro Arzú a la presidencia a inicios de 1996 se aceleró la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. En parte porque era obvio que el gobierno de derecha no le interesaba dar largas a un escollo en la imagen internacional de la nación. Además porque también la cooperación internacional había ofrecido millones de dólares en créditos y ayudas no reembolsables. Además también privó el ego del recién estrenado presidente. Por su parte, la guerrilla sabía que era cuestión de meses el fin del conflicto y la puerta les había prensado el dedo. Por lo que a finales de ese año 95, cuando aún no eran legales, no era una agrupación política legal, deciden utilizar sus estructuras amplias en Guatemala, que para variar eran organizaciones de derechos humanos, y aceptan el ofrecimiento de la ficha del Partido Revolucionario, un partido de larga data en Guatemala, de centro izquierda, y deciden formar el Frente Democrático Nueva Guatemala. Este partido que iba a servir de bisagra entre la URNG, ya como un partido político legal después de 1996, y ocasionalmente pues este partido iba a desaparecer, lo cual así sucedió. Otro detalle en estas elecciones de 1995 es que aparece el partido Día del licenciado Rolando Torres Casanova, hermano de la actual candidata a presidente, la señora Sandra Torres, que era un partido de centro izquierda que estaba aprovechando la apertura política hacia esta corriente ideológica. En las elecciones de 1999 aparece por primera vez en la boleta el partido URNG, luego de firmados los acuerdos de paz en 1996. Encabezando la propuesta estaba el ingeniero Álvaro Colón, quien utilizó su apellido para impulsar su carrera política dentro de la izquierda. Hay que recordar que él era sobrino de Manuel Colón Margueta, asesinado en 1978. Fue obvio el reconocimiento que obtuvieron porque junto, en alianza con el partido Día, del cual hablamos antes, obtienen el tercer lugar en las presidenciales con un 12.36%. Y contradictoriamente en estas elecciones vuelve a participar el FNG, ¿sí?, quien había sido utilizado por ORNG en 1995 como vehículo. Aparece en la boleta, pero ya con muy poca representación.
URNG logra ubicar a 9 diputados en el Congreso, una bancada bastante fuerte. Obviamente, cercana a la firma de los acuerdos de paz, URNG se configuraba así como con solvencia moral, en tanto que ya estaban siendo reconocidos como partícipes, socios de la paz. Eran quienes en infinidad de canciones, poemas, discursos académicos habían representado al pueblo y a los indígenas en su totalidad. Pero lo más importante era que la comunidad internacional les había concedido el estatus de organización beligerante. Vaya, sin esto no se hubieran podido haber sentado a la mesa de negociaciones y estaban siendo en este momento coherentes con dicho reconocimiento. En el año 2003, URNG eleva su apuesta y propone como candidato al comandante responsable de haber secuestrado a una anciana, miembro de una de las familias más pudientes y de mayor raigambre en Guatemala, en el momento que se estaban afinando los detalles para la firma de los acuerdos de paz en el año 96. Así es. Con este personaje a la cabeza, ya fuera de la alianza con el partido Día, alcanzan un 2.6% de votos. Pasan a tener de 9 a 2 diputados. Pero ojo, aparece en el contexto el partido ANN, que es un partido escisión de URNG, que para ser más claros provenía de las Fuerzas Armadas rebeldes, con el fúrico comandante Pablo Monsanto, responsable en infinidad de veces de golpear a sus parejas sentimentales cuando estaban en la clandestinidad. Este partido logra tener 6 diputados. Podríamos sumar ambas bancadas y decir que mantuvieron el mismo poder legislativo, pero no. URNG, quien firmó los acuerdos de paz, en menos de 4 años pasó a ser una fuerza marginal y se estaba desmoronando. En el año 2007 lanzan a la presidencia a un personaje que fue miembro del cuerpo diplomático de URNG. Un personaje con muy pocas luces, colérico, el señor Miguel Ángel Sandoval, y con él ganan un punto porcentual en comparación con las elecciones anteriores, sacan 2.14%. Y la paradoja, ANN, quien ahora sí se descubren, sí se plantean poner como presidenciable al excomandante Pablo Monsanto, del cual hablamos antes, llegan a un deshonroso 0.60%. URNG coloca 2 diputados, ANN a ninguno. Y luego aparece el partido Encuentro por Guatemala, herederos del FNG, que también fueron parte de la estructura de la guerrilla, pero ese tema no lo tocaremos acá. En el año 2011, URNG en esa campaña se concilia con la doctora Rigoberta Menchú y la proponen como su presidenciable. La señora Menchú, como ustedes sabrán, formó parte del cuerpo diplomático de URNG y luego pues obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1992. Ella se presenta junto en una alianza con RNG, con un partido que ella forma, un partido de corte etnicista denominado WINAC. Con ello suponía crear vínculos con su población objetivo, aquella población que ella decía ser la más indicada para poder representar a la población maya, entre comillas.
También incluyen al hijo pródigo, ANN. Juntos, WINAC, URNG y ANN alcanzan un 3.22%. Y la alianza obtiene 3 escaños en el Congreso. En la campaña del año 2015, URNG vuelve a insistir con el señor Miguel Ángel Sandoval como presidenciable. Ya no le quedaban líderes vivos o con deseos de tomar la bandera, ¿sí? Y nuevamente quedan en la marginalidad con un 2.11% de votos. Para su fortuna, obtienen 2 escaños en el Congreso de Diputados Distritales y aparece el partido Convergencia, CPO-CDR, que son los herederos del partido ANN, y estos ubican a un diputado. En la campaña del 2019, la URNG vuelve a proponer a un comandante de bajo rango en el momento del conflicto. Él intenta reconectar con lo étnico. Este personaje se llama Pablo Seto, un sujeto despreciado en su distrito electoral por los crímenes cometidos. Con él mantienen un 2.16% de la preferencia. Convergencia, un 0.86%. Y aparece por primera vez el MLP, que es una corriente renovadora del extremismo, del socialismo étnico, una versión posmoderna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México, desde mi perspectiva, más parecido a un Khmer Rouge de Camboya, muy cercanos a los discursos de la extinta ORPA, que formó parte de la URNG antes de la firma de los acuerdos de paz. Ellos sí logran el nada despreciable cuarto lugar con 10.37%, ¿sí? Desplazan a la ya vetusta organización gerontocrática de URNG, ANN y Convergencia. WINAC, por su parte, logra ubicar a 4 diputados. El MLP, a pesar de ese cuarto lugar, solo adquiere un asiento en el Congreso. Y URNG se salva por un pelo nuevamente de su desaparición, nuevamente con 2 diputados distritales. Para el presente año 2023, URNG, en coalición con WINAC, al abogado indígena Amílcar Pop, nuevamente tratando de conectar lo étnico, su discurso que ya han manejado a lo largo ya de varias campañas, y logran un 1.58%. Que si no es porque logran ubicar un solo diputado en una coalición de partidos, en este momento el partido hubiera desaparecido. Así como pasó con ANN, con Convergencia. El MLP, quienes luego de la insistencia de proponer a la figura de Jordán Rodas en la casilla del vicepresidenciable, no corrieron con un candidato y al final esto provocó la debacle completa en las urnas. Ha desaparecido este partido que estaba heredando el discurso más furibundo de la extrema izquierda. En fin, desde las elecciones de 2003, tan solo 6 años después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, la guerrilla demostró con creces que no tenía ningún arraigo significativo en la sociedad. Ese boom posterior a 1996 solo fue un globo que de repente reventó. Con todo y que dicho partido se le invirtieron millones de dólares por parte de organizaciones políticas internacionales.
Recuerdo el caso del apoyo que dio el Partido Socialista Obrero Español para la formación de los cuadros de URNG. Financiaron pasajes redondos para que estas personas fueran a España a capacitarse. O los millones de dólares que dieron los países escandinavos para formar el partido. Incluso tuvieron un instituto de investigaciones con una élite de académicos, todos bajo la dirección de URNG. Además, la seguridad que el Estado le proporcionó a todos los dirigentes de esta agrupación, guardaespaldas, policías, etc. Y todo esto por presión de esa misma cooperación internacional, a pesar de que muchos de estos eran criminales, habían cometido atrocidades durante el conflicto armado interno, pero la idea era superar esa situación. Del 2003 al 2023, URNG y sus decisiones políticas como fue ANN y Convergencia CPO nunca llegaron a un 5% del total de votos emitidos. Incluso fueron superados por votos nulos y en blanco, siendo ellos los autodenominados antisistema. En realidad fueron 20 años de puras patrañas. Todas las razones estructurales que plantearon los informes de REMI y de la CEH como razones del conflicto armado interno, en realidad fueron mentiras. Vaya, si hubieran habido razones estructurales de pobreza, exclusión, que alimentaron a esa mítica guerrilla, ¿por qué estando en la legalidad la extrema izquierda, ni los pobres ni los excluidos se sintieron representadas en ella? Esto lo que confirma es que esa guerrilla siempre fue una secta diminuta que utilizó a incautos para que se inmolaran bajo la promesa del paraíso. URNG y sus 4 organizaciones fundantes, el PGT, el EGP, FARC y ORPA, en realidad eran bandas armadas que emplearon la violencia extrema para intentar imponer el socialismo. Las 4 eran insignificantes en términos numéricos. La única representación significativa que tuvieron fue la narrativa internacional, que fue la que finalmente presionó para que se firmaran los acuerdos de paz sin mayor contenido. La izquierda, heredera de la guerrilla, nunca fueron socios de la paz, porque aun estando en democracia, promovieron proyectos políticos que abiertamente promovían la destrucción del Estado, la nación y el sistema democrático. En palabras del presidente Nayib Bukele, los acuerdos de paz fueron un pacto entre saqueadores y corruptos. Pero la diferencia en Guatemala fue que además fue un pacto entre mentirosos y manipuladores. Muchas gracias.